un nuevo 8M celeste y feminismo en las calles y feminismo en los ministerios. Sí, ayer fue 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. En Argentina, en varias partes del mundo hubo movilizaciones. En Argentina hubo varias marchas, aunque no fueron tan masivas como otros años. Justo unos días antes del 8M había escuchado en la radio una periodista que estaba hablando sobre la movilización y dijo que este año el 8M no iba a ser tan grande porque el movimiento argentino estaba pinchado, porque había avanzado mucho la derecha. Es cierto que la movilización perdió centralidad, ¿no?, en el movimiento de mujeres, el movimiento feminista argentino. Lo que me hizo un poco de ruido, o por lo menos me hizo preguntar, es el motivo, ¿no?, que ella plantea, esto de que avanzó mucho la derecha. El movimiento feminista en Argentina viene de años muy activos y viene de conquistar recientemente el derecho al aborto legal en 2020 finalmente. Y obviamente hay sectores que siguen desafiando este derecho como otros y lo van a seguir haciendo, derechos que conquistamos, pero lo cierto es que concretamente hasta ahora no lograron imponernos ninguna derrota. Y si esos sectores mantienen o ganan más poder, es como que no tiene que ver con que no hay movimiento que esté dispuesto a enfrentarlos, sino que también tiene bastante que ver con cómo los gobiernos, como el del Frente de Todos, como otros gobiernos que se presentan como progresistas, incluso como feministas, como que les abren el camino o les permiten mantener o ganar más poder. Obviamente no quiero decir con esto que no tengamos que estar alerta. La reacción patriarcal, que es esta, ¿no?, la respuesta a la movilización, que se ve muy claro en partidos como el de Javier Milei, alimenta mucho a la derecha y hay que estar atento. Pero me parece que en esta ecuación del movimiento está desinflado, está pinchado, falta un elemento que es la institucionalización del feminismo. Juega un rol muy importante, porque ¿cuántas veces nos dijeron, bueno, ya está, ya hay aborto legal, ya tienen un montón de leyes, hay ministerios, hay secretarías, en Argentina hay un presupuesto que supuestamente tiene perspectiva de género? Todos esos símbolos, esas palabras, son parte de pasivizar al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, que significa sacarlo de las calles, que también tiene como una doble operación. Por un lado, se fortalece esto que decíamos al principio, el feminismo de las funcionarias, de los ministerios, de las carteras con perspectiva de género, y por otro lado, se trata de dejar de lado o silenciar, a veces amablemente, las críticas que se hacen, se podría decir, por izquierda, o que tienen una visión crítica sobre estas políticas de gobierno, con esto de que, bueno, no se puede ser maximalista, no se puede pedir todo, hay como que esperar a su momento, etcétera. Y otro elemento muy importante es que las restricciones que existen hoy a los derechos que ya conquistamos tienen mucho más que ver con un gobierno que usa mucho el lenguaje de la igualdad, pero prioriza en las políticas de todos los días los compromisos con las grandes empresas, con los bancos, con los organismos internacionales. Bueno, lo vemos en la mayoría lo vemos en los fondos que se destinan a las distintas políticas, en comparación, por ejemplo, a los fondos que se destinan a pagar la deuda externa. Después, por ejemplo, el gobierno actual se autofelicita todo el tiempo por su política contra la violencia machista, pero tiene solamente 2.115 plazas en todo el país para dar refugio a quienes, por ejemplo, necesitan irse de su casa para escapar de una situación de violencia. Otra cosa que hace mucho es publicitar muchísimos informes, sacan fotos de mesas federales, se publican, ahora hay un nuevo índice de cuidados, que también hay índices de empleo, que todos tienen datos muy interesantes. Sí, va a sacar el INDEC, ¿no? Claro, que va a sacar el INDEC, lo presentó ayer, lo presentó creo que Sergio Massa, lo presentó el Ministerio de Economía, que revelan una situación que es compleja, que tiene mucho, es como que se trata de desnaturalizar y se le trata de buscar una explicación a las desigualdades, pero después vivimos en un país donde la mayoría de las personas que viven en la informalidad por debajo de la línea de pobreza son mujeres, y por lo menos me queda la pregunta, bueno, ¿a dónde van esas políticas? ¿Qué soluciones traen? De mí me parece que ameritan por lo menos una evaluación crítica del uso de estos discursos feministas, cuando todos los días se mantienen y se reproducen políticas que lo que hacen es agigantar las brechas que ya existen o que se sigan construyendo desigualdades. O, por ejemplo, la etiqueta esta de cualquier política más perspectiva de género, ¿no?, si soluciona algo. Creo que hoy igual hay bastante incomodidad en muchos sectores, incluso entre quienes apoyaban o apoyan al Frente de Todos, pero a veces me da la sensación de que es más tranquilizador escuchar solamente
la crítica de un Javier Milei y una Patricia Bullrich, que es obvio que van a hacer un comentario ultra reaccionario en contra del Ministerio de Mujeres. Es como que es más cómodo eso y se evitan los debates que existen hace bastante tiempo en el movimiento feminista. Ningún movimiento está obligado a acompañar a ningún gobierno y sobre todo no está escrito en ninguna parte que la lucha contra la opresión avanza con la tutela estatal o en armonía con los intereses de gobiernos que se dicen progresistas o incluso que se dicen feministas, pero que no tocan ningún pilar esencial de las desigualdades. Una cosa es que los gobiernos atiendan de una forma más o menos distorsionada una demanda, y otra es pensar que el feminismo va a avanzar o va a retroceder por quien gana las elecciones. Me parece una pregunta válida también pensar dónde está la fuerza de la movilización feminista para enfrentar a la derecha, para enfrentar las agendas reaccionarias y también el ajuste o los planes de austeridad. Eso es un ejemplo que me gusta, que vi el 8M, me parece que viene a colación de este tema, es lo que pasó en Francia, donde sin el apoyo ni en armonía con las funcionarias ni con ningún ministerio, el movimiento feminista es protagonista en plena huelga contra la reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron, fue protagonista del 8 de marzo. En esta reforma, además, obviamente las más afectadas, como pasa en todo el mundo, son las mujeres porque llegan a la edad de retiro con menos aportes, habiendo trabajado menos en el mercado de trabajo remunerado y obviamente con mayor tasa de precariedad. Y no es que en Francia no haya discusiones, hay un montón de diferencias y también hay un montón de ataques de la derecha. El fin de semana pasado hablé con una chica que vive en Toulouse, en Francia, se llama Gabriela Manouki. Ella milita en Pan y Rosa, es una agrupación internacional, no solo existe en Argentina, y ella me contaba que hubo muchas discusiones con los sindicatos y en el movimiento feminista para cómo apoyar y extender la huelga, para incluir las demandas de las trabajadoras, para que se incluya la agenda, por ejemplo, contra la violencia patriarcal, para que se amplíe el acceso al aborto legal, que sea gratuito, por ejemplo. Y la derecha no es que se quedó sentada, la derecha respondió con una campaña recontra misógina en los medios, sobre todo centralizado en una actriz y activista que se llama Adele Haenel, que si vieron, ella es protagonista de una película famosa, se llama Retrato de una mujer en llamas, porque ella participó de una de estas reuniones para preparar el 8 de marzo. Ella es la cara conocida, pero la campaña era en contra de todas las activistas que dieron la pelea para que el 8M no sea ni una fecha sectorial, ¿no? Que sea el día donde, el único día que se discuten las demandas de la mitad de la población, ni que tampoco sea un día de consignas o de lemas superficiales. Me gusta este ejemplo de Francia porque me parece que muestra cómo la movilización feminista confluye o puede confluir con las luchas para frenar las agendas reaccionarias y que no hay un avance de la derecha que nos derrote de antemano, que se puede dar pelea y de hecho hay muchos lugares donde se está dando pelea. Francia es solamente un ejemplo. Y me parece también una forma muy valiosa de recuperar la mejor tradición del Día Internacional de las Mujeres, que nunca se trató de biología, de identidad, sino que siempre se trató básicamente de política y de lucha de clases. Hoy se usan muchas palabras para definir el feminismo por el cual vos peleas, porque es un movimiento que es muy amplio, es muy heterogéneo, entonces se suele acompañar la palabra feminismo con otra que más o menos te defina. En francés tiene una expresión que es feminismo de lucha de clases. Me gusta mucho porque es muy sencilla y deja muy claro el lugar donde queremos estar, porque es nuestro, pero también y sobre todo porque le da a nuestra lucha contra la opresión, no sin debates, no sin discusiones que hay que dar todos los días, la fuerza social necesaria para imponer nuestras demandas. Celeste Murillo. El Círculo Rojo.